Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 14 inclusive. Y dice la Escritura, capítulo 1 de Primera de Timoteo, verso 12 al 14 inclusive. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana te agradecemos al haber abierto las Escrituras y que con libertad hemos podido traer la lectura, Señor, y que con esa misma libertad en esta hora, Señor, pueda ser anunciada tu palabra con denuedo, Señor, con sabiduría que es de lo alto, con gracia, Señor, que es del Espíritu, Padre, para que en todo tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú la envías, siendo tu palabra clara, comprensible a los oídos de todo tu pueblo, Señor, para que en ello vayamos siendo edificados en amor hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, dejando inoperante toda potestad del aire, todo gobernador de las tinieblas, todo principado y toda potestad que opera en esta región, declarándole inoperante y declarando tu señorío, tu gobierno, Señor, y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Por eso siempre decía, hermanos, que nosotros le tenemos que dar gracias a Dios, porque es Dios el cual siempre nos va fortaleciendo para que en nosotros se vaya cumpliendo todo propósito de su buena voluntad. Amén, amados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo decía, le doy gracias a mi Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos amados, y en esta mañana nosotros podemos ver el contraste que hay entre lo que es la incredulidad y a dónde lo va a llevar a todo hombre, toda mujer la incredulidad, y de lo que es la fe. Por eso es importante el desarrollo de la fe. ¿Por qué? Porque hay personas que en estos tiempos están caminando con el Señor y le conocen al Señor en parte, pero no están creyéndole a Dios. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que una persona que camina con el Señor y que le conoce en parte a Dios no le esté creyendo al Señor? Y esto es posible. Adán y Eva tenían plena comunión con Dios, de tal manera que Dios les visitaba y se paseaba en el huerto del Edén con ellos a la luz del día. Y le podían oír y le podían conocer que Él era el que les hablaba. Sin embargo, cuando vino el tentador, usando a la serpiente, porque el tentador siempre usa un instrumento, la convenció a Eva de que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno y era delicioso para comer. Y ella, teniendo comunión con el Señor, creyó a la mentira del diablo y no honró y glorificó a Dios creyendo a Dios en su palabra. Amén.
Entonces estas son cosas que nosotros tenemos que mirar, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que ir corrigiéndonos en todas las cosas. Tenemos que ir corrigiéndonos en nuestra actitud, tenemos que ir corrigiéndonos en nuestra manera de pensar, tenemos que ir corrigiéndonos en nuestra manera de hablar. Hermanos, si la sal se vuelve insípida, ¿de qué sirve? Es echada y es pisoteada. Y nosotros somos la luz, somos la sal de este mundo. Si nosotros somos sin sabor, si nosotros somos insípidos y manifestamos en vez de confianza en Dios, seguridad, fe, ánimo, voluntad dispuesta, ¿quién lo va a manifestar en estos tiempos? Hay gente que se prepara mentalmente para estas cosas, hay gente que aún usa la preparación espiritual, pero carecen del verdadero poder, carecen de la verdadera esencia que es Cristo Jesús. Y aunque hay personas que se preparan mentalmente para tener un pensamiento positivo, y hay personas que se preparan espiritualmente, por así decirlo, porque el espíritu del hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, pero a través de la reflexión, a través de la meditación y a través de ciertos ejercicios buscan tener una actitud positiva. Pero ¿hasta dónde va a llegar el hombre con sus fuerzas? Llega a un punto en donde declina el hombre, las fuerzas se le agotan, y si no tiene a Dios, que es la fuente inagotable de gracia, de poder y de bendición, ese hombre, esa mujer va a caer y no va a haber quien le levante. Por eso la Escritura ya nos dice en el libro de Eclesiastés, si anduvieren dos, si el uno cayere, el otro le levantará. Al estar caminando con Cristo nosotros, hermano amado, puede que en algún momento tropecemos con nuestro pie y caigamos. Pero si Cristo está a nuestro lado, Él no se va a encargar de levantarnos. Él se va a encargar de fortalecernos. Amén. Ahora fíjese qué tremendo contraste, porque el apóstol Pablo dice, mientras era incrédulo era ignorante, y en mi ignorancia era blasfemo. Y esa palabra blasfemo es el que habla maldiciendo. Y es una característica de los hombres del tiempo final. Es una característica de los hombres del tiempo del fin. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjese que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice ya en aquellos días, cuando le escribía el apóstol Pablo diciendo, mira que van a venir hombres con estas características. Pero ¿por qué se manifiesta esto en el hombre? A causa de la incredulidad y por la ignorancia. No puede que alguien que diga, no, yo no creo en Dios, no manifestar alguna de estas actitudes. Porque es una característica de los incrédulos, de los que niegan la eficacia de la piedad. Es una característica de los hombres que no creen en Dios. Y alguien que quiera decir que éticamente o moralmente va a poder vivir en este mundo sin creer en Dios y no manifestar alguna de estas características, se engaña a sí mismo. Por eso usted escucha hablar hoy las generaciones y continuamente están hablando con maldición, están hablando con insultos, están hablando en forma despectiva continuamente. Y usted lo mira y dice, pero corregí tu manera de hablar. Y dice, no, si todos hablan así. Sí, es una característica de la gente del tiempo final. Pero podrá haber una vida distinta, podrá haber una vida más elevada, habrá una vida más exaltada, seguro. ¿La vida de quién? De los hijos de Dios. Por eso dice que la creación gime por la manifestación de los escogidos de Dios. La creación gime, dice, por la manifestación de los escogidos de Dios. Ahora venimos a nosotros, hermanos, ¿por qué? ¿Tendrá un valor corregir la manera en la cual nosotros hablamos?
¿Tendrá un valor la manera en que nosotros de hablar, corregirla? Los otros días tuve que corregir a una persona y ¿por qué? Porque si usted habla con él, si nosotros, yo no digo que vivamos en la hipocresía en la negación de que si tenemos problemas vivamos en la negación, pero hermano, ¿habrá motivo por el cual estar gozosos? ¿Habrá motivos por el cual agradecerle a Dios? ¿Habrá motivo por el cual alabar al Señor? Esa palabra gracia, yo estaba mirando ¿por qué? Porque en un principio, cuando yo estuve compartiendo esta palabra que el Señor me dio compartirla, que la compartí no hace mucho, en una de nuestras filiales, yo no había meditado detenidamente, pero esa palabra gracia viene de la palabra Eucaristía, de caris, que tiene que ver acción de gracia. No tiene que ver con la gracia que es añadida, con la capacidad, con el don, sino con la manifestación de uno en gratitud a Dios por aquello que le es causa de placer, por aquello que le es causa de beneficio. Yo cuando compartí, no había estudiado, pero ahí hablamos algo también sobre esto. Hermano amado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que medir nuestra fe con lo que se sale de nuestra boca. Lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. Si yo puedo hablar continuamente y estarle agradecido al Señor, ya sea por el día que estoy viviendo, por el nuevo día, aún por las situaciones y los problemas. Aún por las situaciones y los problemas. Hay situaciones y hay problemas que usted sabe que no son comunes, que se dan y que usted sabe que no es común. Puede ser que sea común alrededor del mundo, en diferentes hermanos, pero uno sabe cuando entra en un tiempo probatorio, cuando uno entra en un tiempo donde está luchado, donde está batallado, y que esa es la oportunidad de poder glorificarle al Señor aún por ese tiempo. ¿Por qué? Porque si uno sale aprobado, amén, su fe le va a ser contada por alabanza delante del Señor. Y si yo en medio de la prueba estoy en resignación o estoy en medio de las luchas y de las pruebas, estoy renegando de Dios, renegando de la vida y estoy contrariado y no puedo expresarle al Señor mi alabanza y entendiendo que aún eso es permitido por Dios para que yo pueda tener una experiencia con Él de algo mucho más excelente, de algo que es mucho más elevado. Entonces, ¿qué estoy manifestando? Que no le estoy creyendo a Dios, que no estoy entendiendo lo que la Escritura dice cuando dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Por eso es que tenemos que corregir nuestra manera de hablar. Yo no le digo que si usted tiene un problema viva en la negación y a nadie le comparta que tiene un problema, porque debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero aún en medio de esa situación uno le puede glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque puede compartir el problema, pero también puede compartir la fe, puede compartir la confianza, puede compartir el resultado de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra de continuo en nuestras vidas, y si todo nos ayuda bien, todo lo que Dios permite trae un provecho y un beneficio para la vida espiritual. En el momento tal vez no lo entendamos, pero podemos vivir en la experiencia de ver la gracia de Dios manifestándose en expresión de alabanza, en expresión de confianza delante de Dios, sin duda que sí. Por eso dice que la gracia es mucho más abundante con la fe y con la misericordia. ¿De qué gracia está hablando? De Eucaristía, de acciones de gracia. De estarle agradecido por aquello que me es causa de placer, por aquello que me es causa de satisfacción. ¿Me sería lo mismo pasar por una prueba sin Dios? Sin duda que no. Si no es lo mismo pasar una prueba sin Dios, si estoy pasando una prueba, pero estoy tomado de la mano de Dios y tengo promesas de Dios, ¿no será suficiente eso para decirle, Señor, gracias, porque estoy pasando por una prueba, pero no me encuentro solo, porque siento tu presencia, siento que tú me das fortaleza, siento que tú estás a mi lado y tengo promesa que la prueba va a pasar y que tú me vas a sacar a victoria y me vas a conceder la bendición?
porque me has hecho heredero y coheredero con Cristo de toda bendición espiritual. Y hay cosas que yo voy a cosechar en esta tierra, pero hay cosas que voy a cosechar en el siglo venidero. Y si yo me fortalezco en fe, dándote gloria y honrándote a ti, eso me va a dar que tenga una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Me va a dar que tenga una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Por eso dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Al dominio propio añadirle amor, y si estas cosas están en vosotros, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Y les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Por eso es que son cosas que tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque hay manera en la cual nosotros hablamos en lo que no manifiesta fe. Y hay manera en la cual nosotros hablamos que honra y glorifica al Señor. Yo le vuelvo a repetir, no vamos a andar en la negación de los hechos y de las cosas que puedan estar pasando, pero sí vamos aún en medio de los hechos y las situaciones que estamos pasando, a glorificarle al Señor y a confiar en Dios y a entender que no hay nada que no nos suceda que sin ser permitido por el Señor. Por eso dice, en la incredulidad, por la ignorancia, yo era blasfemo. Pero no solamente era blasfemo, también era perseguidor. Y esto es otro grado de incredulidad. Ya esto es otro grado en cuanto a los hombres. Si usted mira, el mismo que escribe esta carta en el libro de los Hechos, así en el capítulo 8 y en el verso 3 y en el verso 4, desencadenó una persecución despiadada sobre los cristianos. Parecía que estaba encarnizado por encontrar cristianos y por llevarlos a las cárceles. Y por causa de esa persecución que desencadenó el apóstol Pablo, que en esos días era Saulo de Tarso, los cristianos fueron esparcidos. Siempre que hay una diáspora hay una persecución. Siempre que hay donde la gente migra es que hay una persecución. Siempre que hay una diáspora hay una persecución. Ahora, fíjese, traigámoslo para estos lados, porque no vamos a hablar de aquellos días. ¿Cuántas veces hubo diásporas en la iglesia? ¿Sabe cuántas veces yo he conocido hermanos y hermanas que migraron de una congregación a otra por la persecución, porque no soportaron la persecución? Y no entienden que muchas veces la persecución es permitida por Dios. Si nosotros miramos la persecución que sufrieron nuestros hermanos, vemos que ellos seguían por el camino hablando de la palabra del Señor. Ellos tuvieron que dejar su lugar, pero no perdieron su actitud y no perdieron su vocación ni su oficio. Hay veces que la persecución nos lleva a que tengamos que dejar nuestro lugar, pero no tiene que ser eso causa de que apostate de la fe, ni tiene que ser eso causa de que yo ya no me congregue con nadie, ni vaya a ninguna iglesia, porque todos los hermanitos son iguales, porque todos los pastores son iguales, porque he andado por acá, he andado por allá. Yo conozco gente que está fuera de las iglesias y usted le pregunta, ¿por qué estás afuera? No, pues son todos iguales. La iglesia no está fundada en una congregación ni en una denominación, ni tampoco un pastor o un apóstol ha sido el fundador de la iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo. Amén. Y Él es igual. Y no hay sombra ni variación de sombra en Él. Y ahora le pregunto yo, ¿qué mal hizo Cristo a su pueblo? ¿Qué mal le hizo Cristo a su iglesia? Entonces nosotros tenemos que entender, hermano. ¿Por qué? Porque en la incredulidad y en la ignorancia siempre va a haber persecución. Es más, el apóstol Pablo habla allí que la persecución siempre se ha dado en que el carnal persigue al espiritual. Los celos, la contienda, la envidia, yo lo he visto y lo veo en las mismas congregaciones.
Ahora, ¿tendré que corregirme yo? ¿Qué pasa cuando yo veo el éxito de mi hermano, el crecimiento, la edificación de mi hermano y me empiezo a poner mal? ¿Estaré actuando en fe o estaré actuando en ignorancia por la incredulidad? Sin embargo, si yo veo que mi hermano está creciendo espiritualmente, le va bien, está desarrollando su fe, está creciendo, ¿cómo me voy a poner mal? ¿Cómo voy a decidir retirarme? ¿Cómo voy a tener envidia? ¿Cómo voy a entrar a cuestionar y a decir que algunos son privilegiados y otros son tenidos en poco? ¿Estaré orando en incredulidad o en fe? Porque si estoy orando en fe, lo que yo veo que acontece con mi hermano, me gozo. ¿Por qué? Porque lo veo dentro del cuerpo, como me veo yo dentro del cuerpo, y la honra de mi hermano es mi honra. Pero a su vez, lo que mi hermano o mi hermana alcanza, me doy cuenta que para mí también es. Porque ¿quién es el que le ha bendecido a mi hermano y a mi hermana? ¿No es mi Señor? Y si es mi Señor el que le ha bendecido o le está bendiciendo, ¿no será que Él puede bendecirme de igual manera? Alabado sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo del testimonio de nuestro hermano apóstol Caretti, de que él hablaba en cuanto a que como diácono él hacía muchas cosas dentro de la iglesia y predicaba y ministraba y había los levantamientos y Dios honraba a uno y honraba a otro y a él no lo honraba y como que se ponía mal y empezó a pensar de que había acepción de personas, empezó a pensar que algunos eran más privilegiados y empezó a pensar mal. Y cuando se dio cuenta que no se estaba gozando con la promoción del hermano, con el crecimiento del hermano, se retractó, se devolvió en sí mismo, se avergonzó. Que la palabra avergonzarse significa volverse en sí mismo. Se retractó, se avergonzó y dijo: Señor, hasta que yo no me contente con el levantamiento de mi hermano, no me des más nada. No me des más nada, Señor. Al próximo levantamiento levantaron a otros que estaban trabajando con él, a su par, y fue, lo abrazó, experimentó algo distinto, que se estaba gozando con la promoción de su hermano, con el crecimiento de su hermano, y le alabó al Señor porque podía tener la dicha de ver que su hermano estaba creciendo. A los otros levantamientos lo ungieron de evangelista y al otro lo ungieron de maestro en la palabra, enseguidita. ¿Por qué? Porque Dios quería llevarlo por medio de esa experiencia a que él corrigiera la manera que tenía de pensar. ¿Por qué? Porque si no corregimos la manera de pensar, después nos volvemos en perseguidores. Y empezamos a perseguir al uno, empezamos a perseguir al otro. Yo he visto, hermanos, que hasta han ofrecido para pegarle a otro por el crecimiento espiritual que estaban teniendo. Y usted dice, ¿puede pasar eso en la iglesia? Puede pasar, yo lo vi, no me lo contaron. Y no le estoy hablando con gente neófita, ni que era ignorante en cuanto a las escrituras, ni que era inmaduro, ni nada. Sino simplemente que albergaron un pensamiento malo, no lo corrigieron por la escritura y se convirtieron en perseguidor. ¿Pero por qué? Por la incredulidad, en la ignorancia. En la fe siempre se va a manifestar el caris. ¿Qué es la palabra caris? La acción de gracia. En la fe y en la misericordia siempre se va a manifestar la Eucaristía, que es la acción de gracias. Con la fe y la misericordia en el Señor Jesucristo siempre se va a manifestar la gratitud, sin importar la situación. ¿Por qué? Porque los creyentes tenemos que estar siempre dándole gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, será guardando vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, hay cosas que corregir seguro. La manera en la que hablamos, tenemos que corregirla. La manera, los pensamientos que albergamos, que a veces nos sobrevienen y que no los tratamos, tenemos que corregirlo. ¿Por qué? ¿Puedo convertirme en un blasfemo? Seguro que sí. Si yo comienzo a hablar mal y comienzo a hablar, no hace falta que diga malas palabras.
no hace falta que diga malas palabras, pero donde yo no le honre y donde no le glorifique al Señor, ya no estoy hablando bien, no estoy hablando correctamente de la fe. Y la sal se comienza a volver insípida, no sirve para nadie. Usted ve la diferencia entre una persona que fluye la gracia, ve la diferencia entre una persona que es como manantial de vida. No da gusto estar con esa persona hablando y escuchándola. ¿Pero por qué? Porque así es la boca del justo, es manantial de vida. Amén. Da gusto escucharla, pero hay personas que uno dice, ojalá no me lo cruce, no me la cruce. Y le vuelvo a decir, no le hablo de la negación, de que si yo tengo un problema no lo puedo hablar con nadie. Yo lo hablo, yo lo comparto, yo lo hago notorio. Mis situaciones, mis problemas, lo hago notorio en la iglesia. Tengo mis compañeros de ministerio con quienes también comparto mis situaciones. Tengo consiervos con quienes también comparto mis situaciones, lo hablo. Pero eso no me lleva a que yo no lo glorifique al Señor. Eso no me lleva a que yo en algún momento, después de que yo compartí mi situación, manifieste la confianza y la seguridad que tengo en Dios. O aún si no tengo la seguridad en Dios, la dependencia de Dios para poder estar seguro. Porque por ahí hay cosas que vivo en donde no tengo la seguridad de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo o me está pasando lo que está pasando, pero en ese momento manifiesto la dependencia. En donde estoy manifestando que voy a orar a Dios, voy a buscar a Dios porque creo que Él me puede dar la salida. No dice que si tu corazón te reprende, más alto que tu corazón es Dios. ¿Qué quiere decir? Que si en mi corazón yo no tengo paz, yo tengo que buscarlo a Dios porque Él es más alto que mi corazón. Y Él me puede dar la salida, sé que tiene una salida para mi vida. Y debo corregir también mi manera de pensar, porque un perseguidor no se convierte en un perseguidor de un día para el otro. Primero alberga el pensamiento. ¿Y de dónde proceden las guerras, los pleitos y las enemistades? ¿No proceden de vuestro corazón? ¿Usted ha albergado en su corazón alguna vez un pensamiento de guerra? No, habla de la mente, hablando del sentir del hombre, del espíritu, del alma del hombre. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento que no está alineado a lo que la Escritura dice, lo tengo que corregir, me tengo que aún avergonzar, me tengo que reconocer delante de Dios y decir, Señor, yo sé que esto no procede de ti y me arrepiento y que con tu ayuda yo puedo cambiar la manera de pensar y tener un pensamiento correcto en cuanto a mi hermano, en cuanto a mi hermana, en cuanto a su dicha, en cuanto a su éxito, en cuanto a su bien. Puedo tener un pensamiento correcto, puedo gozarme. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque uno no se convierte en perseguidor de un día para el otro. Comienza a albergar pensamientos y se le suma otro. Y vio cómo es el diablo. Él es artista. El taller del diablo es la mente, dice. Es artista, te entró un pensamiento y ya enseguida tiene otro más, y después tiene otro más, y tiene otro más, y vos terminás diciendo, no, a este lo tengo que matar, a esta la tengo que matar porque es terrible. ¿Usted cree que la gente mata de un día para el otro? No, se van armando de las ideas y de los pensamientos. Amén. Dice que Saulo acosaba la iglesia entrando en las casas dice en las casas, casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a las cárceles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero no solamente dice que era esto, sino que también acá ya vemos que él se manifestaba como un hombre violento. Amén. Se manifestaba como un hombre violento. Él dijo ser blasfemo, perseguidor e injuriador. La palabra injuriador significa hombre violento e insolente, de mente reprobada ya. Por eso le vuelvo a decir, ninguno que no tiene en cuenta a Dios
Ninguno que no aprueba a Dios en su mente y en su corazón, ninguno que no tiene en cuenta a Dios puede decir, no, yo no voy a tener nunca una actitud de esta. Porque es el resultado. Fíjese lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32 inclusive. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin aspecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Implacables, hombres violentos, injuriador, hombres violentos. Por eso es que con la fe es la gracia, pero en la ignorancia, por la incredulidad, no hay manera que estas cosas no se hagan manifiestas. Por eso es que nosotros tenemos que corregirnos y tenemos que ver si estamos en la fe. Debemos examinarnos. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, dice que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Por eso, gracias a Dios que el Señor nos corrige y que ha puesto al cuidado de nosotros a apóstoles, ha puesto a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros para nuestro perfeccionamiento, para que por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas de la Escritura, podamos tener una reflexión como la estamos teniendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, hermano. Nos puede pasar. Si yo no corrijo mi manera de hablar y digo, bueno, si todo el mundo habla así, cada vez es más común. Seguro, si es común en los hombres del tiempo final. Pero yo soy la sal del mundo, yo soy la luz del mundo. Si me vuelvo insípido, ¿para qué sirvo? Si por medio mío no ven el atractivo de Cristo en mi vida, ¿cómo van a desearlo a Cristo? ¿Cómo lo van a anhelar a Cristo si no ven por medio de mí el atractivo de Cristo? Ahora, para que se vea el atractivo de Cristo, tendré que corregir mi manera de hablar y hablar de una manera correcta que esté conforme a lo que Dios espera como que nosotros hablemos. ¿No dice el mismo apóstol? ¿Qué tenéis entre vosotros cuando reunís? ¿No tenéis salmos, no tenéis himnos, no tenéis cánticos espirituales, no tenéis profecía, no tenéis palabras de sabiduría, de ciencia? Usadlo todo. Usadlo todo. ¿Cuántas cosas tenemos, hermano? ¿Cuántas cosas tenemos? Aún tenemos algo tan glorioso que para el mundo es un desconcierto tremendo, como lo que es el hablar en lenguas, que es el idioma del cielo. Sin embargo, nosotros en la iglesia lo tenemos. Sin embargo, nosotros en la iglesia lo tenemos. Fíjese cuántas cosas y que tienen que ver con el habla, que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver con la expresión del hombre. Y Dios nos ha dado hasta aún eso. Entonces, ¿cuántas cosas? Mire, si nos ha dado eso, ¿cuánto más en el idioma en el cual todos los días nos comunicamos, nos damos a conocer y transmitimos? Tendremos que corregir la manera en que hablamos y alinearlo con el pensamiento de Dios y con la actitud correcta delante del Señor. Bendito y santo sea el nombre del Señor. No me voy a volver un perseguidor de un día para el otro, pero si yo albergo un pensamiento malo, no me sorprenda que después me sobrevenga otro pensamiento. Y ya no voy a albergar uno, voy a albergar dos.
Y no me sorprenda que si tengo dos, venga un tercero. Y mirá cómo me miró. ¿Y viste lo que dijo? Lo que dijo lo dijo por mí. Y empiezo a albergar un pensamiento malo. ¿Le ha pasado eso? Sin duda, ¿no? Y teniendo que ser un hombre de fe, que tengo que ser de bendición, comienzo a convertirme en un perseguidor. Y ya estoy pensando en que esa persona no me es beneficiosa, que no me es conveniente. Estoy pensando que si la puedo ladear o si puedo hacer algo para sacármela de encima, y por ahí es el instrumento. Dice: el débil en la fe, no lo resista, recíbelo, pero no para contender. Si hay alguien que es débil en la fe, recíbalo, no para contender, para edificarlo. Pero empezamos a albergar malos pensamientos. Y un pensamiento trae a otro, y nos vamos formando una idea, y de repente el pensamiento de Dios es otro. ¿Usted sabe el pensamiento que Dios tiene de mí? Yo lo sé. ¿Usted sabe el pensamiento que Dios tiene de usted? Yo lo sé. La Biblia dice de mí y de usted que somos hechuras suyas, que somos creados en Cristo Jesús. Cuando habla de hechura, habla del trabajo de un artesano acabado. Habla de un poema, el mejor poema. Usted es lo mejor de Dios. Yo soy lo mejor de Dios. Y usted me puede mirar en todos mis defectos, y si al ver un pensamiento malo porque vio uno de mis defectos, y mañana se deja ver otro, y alberga 2 y 3, se puede convertir en un perseguidor y comenzar a resistirme y matarme en su corazón. Ojo que lo que estoy hablando es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano se constituye en un homicida y no tiene vida eterna permanente. ¿Por qué cree que hay tanta gente que un día estaba en la iglesia y está ahí en el mundo viviendo como mundanos? Porque se convirtieron en perseguidores de los hermanos. Albergaron un pensamiento y después otro y otro, y no corrigieron su manera de pensar, no se alinearon al pensamiento de Dios. Porque usted puede pensar de mí lo que quiera, pero yo soy santo, soy amado, soy escogido por Dios. Yo puedo pensar de usted lo que yo quiera, pero si quiero pensar en la forma correcta en cuanto a usted, tengo que saber que por estar en Cristo usted es santa, santo, es amada, es amado, es escogido, escogida. Es el mejor poema de Dios. Amén. Es lo mejor. Amén. Y lo que yo piense no va a cambiar a Dios, ni el pensamiento que Dios tiene acerca de usted. Por eso es que tenemos que alinearnos al pensamiento de Dios para no convertirnos en perseguidores. ¿Y sabe por qué se hacen perseguidores? Por la ignorancia de la incredulidad, por no creerle a Dios. Por no creerle a Dios. A mí me pueden decir lo que quieran de usted. Pero si yo le creo a Dios, yo tengo que saber que si usted está en Cristo y fue sellado con el Espíritu Santo, amén, usted es propiedad de Dios. Y Dios no se equivoca en escoger. Dios no se equivoca en escoger. Yo puedo pensar por qué lo escogió a usted, como puedo pensar por qué me escogió a mí, pero Él no se equivoca. Hoy no sé, en parte veo, y como por un espejo oscuramente, pero cuando le vea a Él, cara a cara, conoceré todas las cosas y aún sabré cómo es que fuimos conocidos. Amén. Entonces estas cosas tenemos que ir tratándolas. ¿Por qué? Porque la gracia es más abundante con la fe y la misericordia que es en Cristo Jesús. Y si uno no trata la manera de hablar y no trata la manera de pensar, no se extrañe que lo próximo sea que nos convirtamos en personas violentas, implacables. No se extrañe en que nos convirtamos así. ¿Y puede alguien convertirse en ello? Seguro. Amén. Seguro que sí. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué aborreció Caín a Abel? Por celo. Porque Dios había mirado con agrado la ofrenda de Abel y no se había agradado en su ofrenda. Por el celo. ¿Y cómo terminó? Matándole.
Esto sucedió en el principio de la creación. ¿Usted cree que no se repite eso? Se repite. Se repite. Pero ¿quiénes tienen la oportunidad de corregir la manera de andar, la manera de pensar y la manera de hablar? La iglesia tiene la oportunidad. Para el mundo, esto, ni el olor conoce de estas cosas. Primero tiene que reconocerse pecador, que cree en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y venir y crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Pero en el caso suyo, en el caso mío o de alguien que está escuchando este mensaje y que cree en el Señor Jesucristo, tenemos todas las posibilidades, tenemos toda la capacidad de corregir nuestra manera de andar, de corregir nuestra manera de pensar y de corregir nuestra manera de hablar. ¿Para qué? Para que la gracia sea mucho más abundante. No basta con que vengamos a la iglesia y levantemos aquí en el culto las manos al cielo y alabemos a Dios. Quiera Dios que de continuo, todo el día, que antes de que salga una palabra proferida como mala palabra, que pueda salir una expresión de júbilo, de alabanza, porque está entendiendo que lo que está viviendo lo ha permitido Dios. Que antes de que albergue un pensamiento malo se pueda avergonzar y glorificar a Dios que le dio nacer de nuevo y que tiene el Espíritu Santo que le alumbra los entendimientos para entender cuando un pensamiento no proceden de Dios, sino que proceden de la carne o proceden del diablo, y que lo pueda reprender en el momento y levantar su mano y glorificar a Dios porque está salvaguardado, siendo resguardado por el Señor de toda mala idea, de todo mal pensamiento. Que cuando alguien le responde violentamente, usted le pueda glorificar al Señor porque no responde con violencia, ni siquiera busca defenderse, porque Dios le ha cambiado de tal manera la manera en que usted vive, que la única respuesta que usted tiene para con los demás es la de amor. Amén. Es la de amor. Eso quiera Dios que pueda hacer de un continuo en nuestras vidas, que nos podamos, yo no le digo que no le sobrevenga, que no le venga un pensamiento, pero que podamos ser reflexivos, que podamos corregir, que hagamos uso de la fe. Que hagamos uso de la fe, o no sabremos qué quiere. Si en algún momento yo estoy hablando incorrectamente, ¿no me va a reprender el Espíritu Santo? Si en algún momento me sobreviene un pensamiento que no tiene que ver con Dios, ¿no me va a reprender el Espíritu Santo? Si tengo una actitud mala, ¿no me va a reprender el Espíritu Santo? ¿Y no podrá ser que si me reprende me pueda volver? ¿Sabe cuántas veces uno, si se vuelve en ese momento o se vuelve al Señor, va a poder tener la gracia de experimentar que es mucho más abundante la gracia con la fe y la misericordia que es en el Señor Jesucristo? Por eso, hermanos amados, amados del Señor, que cada hermano, que cada hermana que está entendiendo esta palabra pueda darse cuenta en cuanto al valor que tiene el ver que la gracia es mucho más abundantemente con la fe, y que no ande más en la ignorancia, no teniéndole en cuenta a Dios, negándolo a Dios, sino que por el contrario se pueda volver con todo su corazón y con toda su fuerza al Señor para corregir la manera de hablar, la manera de pensar y la manera de andar, para que como Cristo es, nosotros seamos en este mundo. Padre de la gloria, Dios de amor y de toda misericordia, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos fuera enviada, Señor, para despertarnos el entendimiento en cuanto al valor que tiene, Señor, la fe, y que en la fe y en la misericordia que es en Cristo Jesús, la gracia es mucho más abundante. Hay mayor abundancia de acción de gracia, hay más caris, Señor, aleluya, alabado y bendecido sea tu nombre, Cristo amado. Gracias te damos, Señor, porque si el hombre, Señor, que está lejos de ti, no puede cambiar su manera de hablar, ni su manera de pensar, ni su manera de conducirse, Señor, porque no te ha tenido en cuenta, Padre. Pero nosotros que te hemos abierto el corazón por la fe y te hemos recibido para la salvación, hoy tenemos todos los medios para poder corregir la manera en cual hablamos, la manera en cual
pensamos y la manera en que nos conducimos, para que como tú eres en este mundo, así también nosotros podamos ser. No se ha encendido una luz para ponerla debajo de la mesa, sino que se pone en el candelero para que alumbre toda esta casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras le glorifiquen al Señor. Alabado sea su nombre, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Iglesia amada, vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. ¡Aleluya! Deseo hacerte bien, conocer tu voluntad, tu palabra guardarla cada día y obraré lo que tú me dices, Señor. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,